qué aventura. Yo no, me estaba tratando de acordar, Rita, cómo surgió la idea de que la Sinfondo, bueno, estás vos, Miguel, pero estar en este lugar, que este es un barrio para los que no viven acá en la Ciudad de La Plata, es uno de los barrios más olvidados de la Ciudad de La Plata, ¿no? Acá hay muchos vecinos de este barrio, vecinos jóvenes que veo ahí, y vecinos de hace mucho tiempo, un barrio olvidado en uno de los lugares que... bueno, de condenas de las almas, de los cuerpos, de tanto tiempo. Y creo que ese día, Rita, que nos juntamos a hablar de otras cosas, hablamos de cómo la cultura la hace el pueblo, de las formas de las formas de humanizarlas, de las formas... Y ese día vos, Juli, me habías mandado una nota de página 12 que hablaba justamente de todo el proceso de implementación de la Ley de Salud Mental, que era una de las grandes deudas que seguimos teniendo, de cómo venía trabajando en eso la provincia, de cómo, gracias a compañeras como Lorena, también había estado, se pensaba, ¿no?, la presencia del Estado a través de la cultura, en un tiempo como este, que es un tiempo salvaje, es un tiempo donde lo que está presente son las ruinas, un tiempo donde lo que está presente es todo lo que se desarticula, lo que se rompe, pero cómo ahí está la posibilidad también de construir lo que queremos ser, hacia dónde queremos ir. Y bueno, y Miguel con este libro, que ahora seguramente hablarás de eso o de tantas otras cosas, pero esto de que Miguel plantea de la existencia que no puede estar restringida a los modos de funcionar. Lo que no funciona queda afuera, ¿no? Nuestra cultura donde tanto queda afuera, ¿no? Afuera donde tanto se ha intentado desaparecer, donde tanto, ¿no? Y esa mañana con Rita nos pareció que este era un lugar donde era imposible, que acá tenía que estar, que tenía que estar la Sinfondo como esta experiencia sin tiempo de la cultura, esta experiencia de la imaginación, del encuentro, de una experiencia con centro cultural virtual, pero además con una apuesta al cuerpo, ¿no? a que esté el cuerpo, porque es virtual y tanta corporalidad, tanto aquí y ahora el cuerpo. Y cómo era imprescindible que en esta cultura de lo que se desecha, exista la pregunta en este barrio, en este lugarcito del mundo, otra vez la pregunta por el aquí y ahora, por eso que nos hace únicos, irrepetibles, aquí, digamos, con un director de hospital que es un bombero, además, me acuerdo la primera vez que hablamos, una directora como Belén con este esfuerzo en este lugar, no es que se está implementando la ley, se está esto, Juli no lo dice, pero se está creando un barrio, se está construyendo un barrio que no es un barrio cerrado, no es un barrio, más bien todo lo contrario, se está abriendo un barrio, se está pensando que es con todos y con todas, ¿no? Así que muchas gracias, Miguel, Rita, por hacer estos puentes, por estar, muchas gracias por venir. Por aprovechar hasta los últimos días que estás acá en la Argentina, de que estés con nosotros, y bueno, estamos creando, ¿no? Estamos haciendo algo con todo eso, lo veremos con el tiempo, algo que no tiene que ver con si sirve, si no sirve, si es de salud, es de cultura, es adentro, es afuera, estamos inventando, me parece que es nuestra manera de poder existir esa, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todas. ¿Funcionamos o existimos? Es la pregunta que titula uno de los libros de Miguel Benazayab y que también da título a este conversatorio que busca defender la posibilidad de ser entre nosotros y de compartir y pensar la encrucijada entre cultura, biología y tecnología. Le damos la palabra a nuestra querida Rita Cortese para comenzar a pensar juntos y juntas. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices que la Sinfondo, que es este encuentro de cuerpos, ¿no? Como muy bien dice nuestro querido Pompeyo Audiver, se acercan los cuerpos. Entonces, bueno, muy feliz de estar acá, muy felices, muy honrados de verdad que nos reciban, honrados con la presencia tuya, Miguel, y de Darío Pursi, que es el traductor también de los libros.
Y bueno, y Susana Echegoyen, que está por ahí, amiga entrañable, Susana Reyes, la creadora de Isaura Narcilia, toda gente que pertenecemos a este colectivo de la Sinfondo. Y yo te quiero regalar algo. A mí me gustó esa definición, ¿viste? Ausencia de solemnidad, ¿no? Que era como se definía a la gente que padecía trastornos hace muchos años atrás, en el siglo XIX. Y la verdad es que a mí si hay algo que me gustaría en la vida es vivir con ausencia de solemnidad. O sea que me podés tomar en cualquier momento. Entonces, ¿me interesa el librito este? Gracias. Entonces te voy a regalar algo para que te lo lleves. Y que creo que tiene que ver. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho, ¿qué pasó? Guarda con los malones, aguante la patria gaucha, guarda con los caranchos que vienen a picarnos los ojos. Recuerdos, o miran los Tora, calzado Gomicuer, el camioncito de Uravir, y usted camina y termina comprando en Sadima. ¿Qué pasó? Ahí tengo a toda la familia trincherada bajo el puente. Parece que ahora pretenden arrancarnos las pertenencias. Quieren adoctrinarnos para usarnos como a salvajes, a cristianados. Éramos los dueños, señores. Los dueños. Teníamos toda Plaza Italia, Parque Chacabuco también, y mucho más. Y el riachuelo corría para nosotros. Y cuando en el Tigre la luna se reflejaba en el agua, el reflejo también era nuestro. Chuenga, 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 la flauta del afilador, el lechero que llegaba en carro, los gritos del aguacero, los primeros semáforos de Buenos Aires, la colección de discos de Rita Pavone, la Ricotipo, las pastillas Renomé, los caramelos Chucola, el famoso naranjín. ¿Qué pasó? Reloj de oro con cadena de oro, medalla de bautizo de oro con cadena de oro, mondadientes de oro, gemelos de esmalte, perla en la corbata, rancho, polainas, galocha para la lluvia, guantes de carpincho, salivadera de mayólica, calzador de hueso, cepilla y peine de hueso y cerda. Dorita, la secretaria de Roberto Galán, Nelly Panilla, los Huancahual, Martel de Hule y el Una. ¿Qué pasó? El farol, sol de noche, la hora de la siesta, la canción ¿Qué te pasa, gaucho? El simulcopo, la lapicera Tintanculi, los pitucones Vendafácil. ¿Qué pasó? Yo tuve entre mis manos varios fuegos que ardieron vivamente. Y también un árbol. No digo un bosque, un árbol. Y después amasé risas y fiestas enteras con las lunas llenas que posaban sobre mis hombros. Ay, si hubiera algunos ríos o arroyos que estuvieran cerca para ir a mirarlos correr. Si hubiera papagayos con picos luminosos y búhos en los magnolios y poder estar con las patas desnudas, el pecho al descubierto, todo resquebrajado por el viento. Si hubiera alaridos de valquirias calientes, galopando a lo lejos por los montes, y después todo azul alrededor. Si pudiera volver a ese lugar de donde vine, en donde los aljibes tienen musgos en sus paredes sangrantes y olor a jazmín en el fondo. Si hubiera cielos luminosos todo el tiempo y una estrella que rodara por el camino y una yegua negra perdida y arriba de la piedra en la montaña con las orejas paradas escuchando el sonido de los planetas, el quejido de todas las lunas en movimiento. Si hubiera milagros todo el tiempo, lagos rodeados de incendios para las noches, llanuras de humo, pampas de espejos, grandes pozos de cientos de kilómetros de radio desde donde me hablaran voces que además cantaran. Carruajes, cacerolas,
mocasines al vuelo, si las hogazas de pan que cierran ahí, abajo de los pinos, entre los hongos, y las alegrías estuviesen petrificadas como huellas en la nieve. ¿Cómo sería el paisaje si mi corazón se abriese como una compuerta y de allí saliese el niño que fui? Todo envuelto en carcajadas, para ponerse a bailar sobre una hoja seca, apenas soplada por el viento. ¿Qué pasó? Alejandro Lapilleta. Bueno. No te preocupes, acá hay gente que te puede jugar. El lugar. No, simplemente retomar qué pasó el sábado cuando estuvimos en el Isauro con la Sinfondo y Miguel. Decidimos presentarlo con algunas de sus citas de sus textos. Y esta vez se nos ocurrió que era mejor presentarlo con algunos fragmentos de su voz. Vos me vas a corregir si recuerdo bien las cosas que dijiste o no. Él nos contaba, por ejemplo, en el Isauro, que tuvo una experiencia en París con un chico que se llamaba Ibrahim, que no enganchaba con ninguna actividad hasta que se dieron cuenta que tenía una relación muy especial con 2 árboles. Y entonces lo hicieron responsable de esos 2 árboles. Y ahí Ibrahim empezó a encontrar un territorio. En el Isauro está David Bello, que estaba presente, que es alumno del Isauro, estaba presente en el público. Y cuando Miguel terminó de charlar con nosotros, después de unos momentos que ahora les voy a contar muy emocionantes con él, se acercó a nosotros y nos dijo: yo escribo, yo no leo nada, no se te ocurra mandarme nada para leer, pero escribo cuentos, escribo poemas, y me gustaría que Miguel tenga esos textos. Y bueno, yo se los mandé a Miguel y dije, bueno, me parece que David encontró sus 2 arbolitos. Después Miguel dijo que había que estar de pie, que no importaba si no sabíamos muy bien qué hacer o no teníamos una respuesta para lo que nos pasaba, pero que había que estar de pie. Y entonces apareció Noemí en el Isauro y dijo, bueno, yo vivía en la calle, yo perdí 3 de mis hijos, aprendí a leer y a escribir y ahora soy la fundadora de la cocina del Isauro y estoy de pie. Y vuelvo entonces a David. David parecía que no estaba prestando mucha atención, pero estaba muy atento a lo que decía Miguel. Miguel cuenta que en los años 70, cuando entraba un chico a un bar, un militante lo miraba y le decía, quédate tranquilo, estamos pensando cómo resolver lo tuyo. Pero que ahora ya no es momento de hacer promesas. Y David le devuelve la pregunta y le dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Cuando un chico entra a un bar, si no le podemos hacer promesas, si no hay ningún futuro organizado, y ahí empezamos a pensar a qué palabras podemos llegar a recurrir, empezamos a pensar qué pasó. Por lo menos yo me quedé todos estos días pensando qué más le podemos decir a David, y me parecería lindo que la conversación acá sea una continuación de este reclamo de David, que cuando yo me acerqué me dice, ¿sabés lo que pasa? Ustedes tienen casa, ustedes tienen comida, yo no puedo esperar. Así que no sé si me va a querer Miguel, pero le paso esta posta para empezar esta charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Por qué se van corriendo? Aparte no hay ni sillas. Vení, acá hay. No hagas nada, está todo bien. Pero acá había una silla. Perfecto. Gracias, mira. Nos sentamos por ahí. Acá te ves. Te veo. Acá Te vigila. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy conmovido de estar acá. Toda mi historia empieza en lugares como este, ¿no? Estoy muy contento de estar acá. Les agradezco realmente. Voy a tratar de presentar un poco mi trabajo durante un primer momento para permitir que sea un verdadero encuentro, después que podamos charlar un poco, ¿verdad? O sea, yo primero digo dos palabras de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Si no, ¿qué es lo que estoy haciendo, verdad? Yo vengo, de la experiencia que algunos, capaz Pedro, algún otro por ahí se acordará, porque es muy viejo, de la antipsiquiatría, ¿no? O sea, cuando el fundador de la antipsiquiatría vino a la Argentina al principio de los años 70, David Cooper, ¿no? Cuando efectivamente nosotros desde medicina, de psicología, de ciencias sociales, artistas, muchos artistas, cuestionábamos la norma, ¿no? Lo que David decía era que el problema no eran tanto los locos, sino cómo tratábamos a los locos, y que los que estaban muy mal del valero eran los que se creían normales, decía. Entonces, en realidad nosotros empezamos con algo que mucho tiempo después yo me di cuenta que, como pasa muy a menudo en la historia, gentes que siguen vías muy diferentes hablan de los mismos, porque la época propone cosas y nosotros vivimos la época, ¿verdad? Y entonces en realidad no es extraño que investigadores, artistas, encuentren la misma cosa sin conocerse en la misma época, porque la época es algo vivo que pone desafíos. Y en el mismo momento que David nos decía, no, el asunto no es curar locos, no es maltratarlos, sobre todo no los locos, ¿no? Sino se trata de ver cómo pueden vivir, cómo podemos vivir todos, ¿no? Y en el mismo momento, un gran filósofo argentino injustamente poco conocido, sobre el cual yo hago un seminario en Francia, que es Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch decía que había dos mundos: el mundo del ser, como se debe ser, que todo el mundo quiere ser alguien, y que de última nunca se era alguien, ¿verdad? Porque siempre se estaba corriendo. Y el otro, el mundo de los vencidos, el mundo aplastado, el mundo colonizado, que era el mundo donde la gente habita el mundo con un estar, que después va a decir un estar siendo, ¿verdad? Estar quiere decir que cada uno es como es, y la cuestión es cómo nos arreglamos con lo que somos, ¿verdad? Y ese era otro mundo, ¿no? Como Rita hablaba del otro mundo, me acuerdo de la Tintencuri, nunca pude tener una Tintencuri, me quedé... y en ese otro mundo todo andaba hacia el futuro, ¿verdad? O sea, todo iba hacia el futuro. O sea, a mí realmente mi recuerdo más estúpido para comprender antropológicamente y profundamente el cambio de época es que cuando yo entré a medicina decían, alguien decía, imagínate el año 2022, nadie se imaginaba tan lejos, ¿no? Pero decía, y bueno, los médicos van a estar en el centro tomando mate porque vamos a tener justicia social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, algo falló, ¿no? Algo falló. Y nos encontramos en un mundo donde ese futuro que ordenaba todas nuestras actividades, que era totalmente positivo, ¿no? Yo siempre cito, había un diario en Italia que se llamaba Domani. Estaba clarísimo, Domani quiere decir, cuando todo va a estar súper ok. Y hoy solamente algún cínico, algún colapsólogo, algún malo puede llamar a su diario Domani, ¿no? Porque Domani, Domani, tenemos todo mucho miedo de Domani, ¿no? Porque el futuro cambió de signo, el futuro se transformó en una amenaza, ¿no?
Bueno, entonces el asunto es que efectivamente este cambio de época hace un cambio radical que tenemos que tratar de entender. Yo trabajo en eso, yo trabajo en varias dimensiones, ¿no? La dimensión de investigación, más allá de la clínica. Yo trabajo en una interfase entre biología, epistemología y lo que sería el mundo algorítmico, ¿no? Cibernético. O sea, yo trabajo en investigación en qué es lo que pasa, cuáles son los cambios culturales, cerebrales, psicológicos, de todo punto de vista, biológicos, de la promiscuidad con las máquinas, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Porque el mundo cibernético es la tercera inmensa revolución antropológica para la humanidad. Es un cambio totalmente radical que, como siempre se dice, todo el mundo habla de eso, pero muy poca gente se da cuenta qué es eso, ¿no? A qué punto estamos sufriendo un cambio. Bueno, yo trabajo en eso, esa es mi investigación, trabajo en clínica, trabajo también en lo que llamamos clínica social, para hablar de esa manera de la militancia en barrios. O sea, yo trabajo mucho en Francia, en Italia, en estos barrios que no son los barrios que se conocen de Francia y en Italia cuando uno va a visitar, que son los guetos de africanos, de árabes, ¿verdad? O sea, toda la pobreza. Me chocó mucho porque la última cifra que se dio de ahogados en el Mediterráneo porque tratan de venir a Europa es de 30.000, ¿no? Claro, como argentino me quedé un poco... El sábado no, el otro sábado yo voy a estar en Marsella porque retomo el barco que se llama SOS Mediterráneo, que es el que anda patrullando y recuperando a los desaparecidos, es decir, pero sí. Bueno, en síntesis, ese es un poco mi ámbito de trabajo. Tengo un ámbito que es clásicamente científico, pero con una orientación que lo que voy a explicar ahora, que tiene que ver con nosotros, pero, y otro más clásico de clínica social y clínica, bueno. Desde el punto de vista no solamente científico, pero si yo tengo que presentar cuál me parece que es el eje principal de nuestra época, es una especie de lucha, ¿no? Total y irreconciliable entre un devenir maquínico, para decir así, no sé si la palabra existe, pero poco importa, ¿se entiende? Un devenir maquínico de la humanidad, de lo vivo, donde todo se puede modelizar algorítmicamente y reproducir, mejorar, ¿verdad? O sea, lo que va, el delirio posthumano, ¿no? O sea, yo en Francia soy el científico que se opone a todo el transhumanismo, ¿no? O sea, entonces a mí me dicen, Miguel es bioconservador, porque yo digo que hay una singularidad de lo vivo, ¿verdad? Yo digo una singularidad de lo vivo. Entonces, por un lado está este devenir, que es el devenir funcionante. Frente a la gran crisis, yo no sabía si tenía que empezar a cantar. Cuando pusieron la música tengo que empezar a cantar. Entonces, ese devenir funcionante. ¿Por qué un devenir funcionante? Porque en un mundo donde el futuro es una pura amenaza, donde uno se cae tan rápido, donde toda fragilidad está condenada, marginalizada, en ese mundo, y bueno, hay que poder funcionar sin sentido, ¿verdad? O sea, un funcionamiento. Por ahora funciona y tengo que funcionar mejor, ¿verdad? En ese mundo, ese es un lado, el lado dominante, el lado del neoliberalismo, el lado de hay que enseñar cosas útiles, no hay que andar perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Ese mundo que es el mundo que tiene sentido, porque no hay que preguntarse sobre el sentido, hay que obedecer y funcionar. Este mundo tiene una potencia terrible porque se presenta como lúdico, como ganador, winner, ¿verdad? O sea, uno está en el viento, ¿no? Y del otro lado está el otro mundo, la otra que es nuestro desafío, que es que una vez que se cayó el mundo del ser, lo que Kush llamaba el mundo del ser, una vez que se cayó, que explotó ese mundo occidental de la modernidad, donde efectivamente, como lo decía Descartes, el hombre, decía, no por casualidad, sino el hombre, ¿no? El hombre debe ser posesor y dueño de la naturaleza. Estamos en guerra contra la naturaleza, temas que mismo Marx va a retomar, o sea, en el sentido que estamos en guerra contra la naturaleza, tenemos que dominar. Ese mundo viril, conquistador,
se cayó, ¿verdad? El mundo del humanismo de Fray Bartolomé de las Casas, ese humanismo colonialista, ¿verdad? Bueno, ese mundo se cayó. Y frente a eso, efectivamente, ¿qué va a reemerger? Va a reemerger la otra posibilidad, que es la posibilidad de amigarse con la fragilidad, con lo orgánico, con los tiempos de lo vivo, con los tiempos de la vida, con los tiempos de la cultura, ¿verdad? Esos dos polos hoy en oposición, el de ser performante, funcionar, olvidarse toda cuestión del sentido, tratar de ser útiles, aplastar a nuestros jóvenes diciéndole que tienen que aprender cosas útiles, ¿verdad? Está en guerra con el otro mundo, el mundo del estar, como diría Cush, del estar siendo. El mundo donde efectivamente la fragilidad existe, donde el sentido existe, donde no es cierto que se puedan acelerar los tiempos, porque en biología como en cultura no hay tiempos acelerados, hay aplastamiento de ciclos, ¿se entiende? Nadie puede acelerar ciclos biológicos y ciclos culturales. Lo que se puede es aplastar ciclos con el formataje de la máquina, ¿se entiende? Esa para mí es la oposición actual. Entonces yo decía, ¿de dónde yo vengo? Yo vengo efectivamente de esos grupos que después se radicalizaron mucho dado la represión, ¿verdad? Pero que hubo en los años 70, al principio de los años 70, ¿no? Hasta el golpe capaz militar del 76, hubo esa tentativa un poco de pensar la contracultura, de cuestionar los valores, o sea, no se luchaba para tener lo que el enemigo tenía, sino que se deseaba de otra manera, ¿se entiende? No era queremos tener lo que el sistema ofrece, no queríamos tener lo que el sistema ofrecía, queríamos vivir de otra manera. Bueno, yo vengo de ese mundo, efectivamente, y me parece que ese mundo está ahí, está subyacente, como estaban los pueblos originarios cuando se contaba que la historia de la Argentina empezaba con la antigüedad, el medioevo, el renacimiento, ¿no? Todo el mundo decía, pero acá nunca hubo ni el medioevo ni el renacimiento, ¿verdad? O sea, es cuando se contaba de que los argentinos bajaban de los barcos, ¿no? Y lo otro, bueno, serían morochos porque habrían tomado sol en Mar del Plata, no se sabía muy bien, ¿verdad? Bueno, esos mundos que no entraron, que quedaron como vencidos, ¿verdad? En la época del ser, en la época del devenir, en la época de la performance. Esos mundos hoy reemergen como una posibilidad, como una alternativa. Son los mundos de la fragilidad, son los mundos de tomar el tiempo, son los mundos donde nadie pierde su tiempo, porque no se puede perder el tiempo, se toman tiempos, ¿verdad? Bueno, ese mundo, el mundo de la fragilidad, no por nada, yo como joven estudiante de medicina, claro, nos encontrábamos en el Borda, en los distintos peñas, centros, colectivos que había en el Borda, ¿no? Y nos encontramos en el Borda no por casualidad, sino porque justamente se trataba de un lugar, el lugar de la fragilidad, el lugar de los descartables, el lugar de los inútiles, ¿verdad? Bueno, hoy en día, ser inútil, ser verdaderamente un inútil en el sentido del sistema, ¿verdad? Y bueno, es una vía, no ser útil al sistema, no ser útil al sistema. Esa vía de tomar el tiempo, esa vía donde las afinidades selectivas existen, ¿verdad? Donde no se considera que el ser humano, el cerebro humano es como una computadora, ¿no? Sino que tenemos historia, tenemos subjetividades. Ese mundo es el mundo de estos lugares, que es donde siempre estuve y sigo estando en cualquier país donde esté. Y yo creo efectivamente que es desde aquí que se puede pensar lo nuevo, ¿verdad? Es justamente desde aquí que se puede pensar lo nuevo, porque es el lugar donde la fragilidad es inevitable. O se tira todo a la basura o se encuentra una manera de vivir, ¿se entiende? La fragilidad es inevitable. A mí me parece que, bueno, estos lugares en eso, efectivamente, como el otro día, el sábado, ¿verdad? O sea, esos lugares son los lugares de los condenados de la tierra, como escribía Fanon, ¿verdad? El lugar de los que no tienen lugar, de los que no son, como decía Cush,
de los que no son. Bueno, en ese sentido yo científicamente les puedo contar un poquitito, o sea, en qué estoy trabajando y un poco también en los laboratorios sociales que tenemos, para después abrir la charla, capaz, ¿verdad? Bueno, mi trabajo científico es en investigación, como decía, por ejemplo, trabajé durante muchos años para tratar de comprender las influencias de las máquinas digitales en el cerebro. ¿Por qué? Yo primero había empezado a trabajar con el implante coclear, ¿no? Implante coclear, ¿no? Con el implante coclear, que también es como una especie de idea también un poco muy viril, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, una idea muy demasiado clara como para ser demasiado simple, digamos. La idea del implante coclear es nosotros podemos, de hace mucho tiempo ya, es increíble, reproducir por vía transductiva, ¿no? Y cuando el nervio auditivo está totalmente atrofiado, podemos hacer que haya imágenes sonoras para el sordo, ¿no? Entonces hacemos un implante coclear. Perfecto, eso parecería ser el sentido único. ¿Qué sordo no quiere oír? ¿Qué desempleado no quiere un empleo? ¿No? Pero parece que no era tan sencillo, porque resulta que desde la noche inmemorial, como se dice, y en todos los países del mundo, los sordos inventaron una cultura, una lengua, una estética, una relación con el mundo totalmente diferente. ¿Se entiende? O sea que los sordos no eran solamente alguien que les faltaba algo, era alguien que habitaba en el mundo de otra manera. Los sordos, yo trabajé muchísimo con sordos, mi compañera Angelique hizo una película que está en español también, que se llama Esos sordos que no quieren oír, ¿no? Entonces, esa es la disciplina del funcionamiento, ¿se entiende? La disciplina del funcionamiento es decir, yo te puedo hacer funcionar mejor, como se debe, ¿no? Yo te puedo hacer funcionar como se debe. Y los sordos dicen, no, nosotros no queremos funcionar como se debe. Nosotros tenemos una cultura. Por ejemplo, ¿cómo describiría un sordo este lugar? Y totalmente diferente de cómo lo describe un escuchante. ¿Escuchante se dice? Un oyente, perdón, un oyente, ¿no? Y los sordos tienen, por ejemplo, una etiqueta que dicen, tened cuidado porque este es oyente profundo, ¿no? Oyente profundo quiere decir el pobre tipo que si no le hablan no entiende nada, o sea que no entiende nada del metalenguaje, no entiende nada de los gestos, de la mirada, ¿se entiende? Yo traigo como ejemplo el asunto de nuestro trabajo con los sordos, porque esos son el tipo de cosas que el funcionamiento, que la técnica no puede ver, ¿se entiende? O sea, yo no digo que esté bien o mal el implante coclear, realmente, aparte yo soy clínico, entonces ustedes saben cuando uno tiene 35 años de clínica atrás, no hace más moral porque sabe que las trayectorias son individuales, subjetivas. Pero como orientación de la sociedad, el hecho de que querer guardar tu sordera sea ser como no hay que ser, ¿entiende? Ese es el problema. En Francia, en París, yo trabajé con un libro que publicaron acá en la revista Crisis con mi compañera, un libro sobre medicina y biopoder. Para trabajar sobre eso nos dimos cuenta de que en París, de hacía ya 10 años, no nacía casi ningún chico Down. ¿Por qué? Y bueno, porque el embarazo, el nacimiento, todo estaba medicalizado. Y entonces resulta que efectivamente, como todo está medicalizado, no pasa en el colador un chico Down, un chico... ¿Quién quiere tener un hijo Down? No, no es una cuestión de querer tener un hijo Down o no. Se trata de que eso es un eugenismo que no decidió nadie, pero que la técnica, lo que la técnica hace posible, se transforma en obligatorio. ¿Se entiende? La técnica, que es totalmente asemántica, no quiere ni el bien ni el mal. La técnica, mismo querer, es una aberración hablar de que la técnica quiera o no quiera nada. Bueno, la técnica se transforma en el mundo del funcionamiento en una fuente de valores. ¿Se entiende? En Francia, imagínense ustedes si algún diputado de extrema derecha hubiera dicho no permitamos más que nazcan chicos enanos, Down o qué sé yo. Lo matan, por eugenismo, es un nazi. Pero lo que la técnica hace posible, formatea poco a poco lo vivo.
Lo que yo encontré con varios años de trabajo y que publiqué en un libro que salió acá en Paidós sobre la influencia de las máquinas digitales en el cerebro, ¿verdad? Bueno, muestra efectivamente cómo poco a poco, simplemente por esa promiscuidad con las máquinas digitales, porque después de trabajar con el implante coclear quería trabajar sobre algo que no fuera tan intrusivo, ¿verdad? Bueno, para hacerla corta, efectivamente lo que nos damos cuenta en la investigación es que el hecho de utilizar máquinas digitales cotidianamente modifica fisiológicamente y anatómicamente el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por los colegas que están en la delegación de funciones, ¿entiendes? O sea, hay una delegación de funciones, la función que se delega se atrofia, las redes y los circuitos, porque no hay tiempo de un reciclaje, ¿entiendes? O sea que vos delegás la función, pero tampoco es que, para decirlo así, entre comillas, el espacio delegado no está llenado por otra función. Lo que quiero decir, no quiero ser muy complicado, ¿no, Carlos, con esto, pero lo que quiero decir es que el mundo del funcionamiento no es simplemente una ideología, no es simplemente un cambio en el modo de vida. El mundo del funcionamiento es un cambio en todo lo vivo, ¿se entiende? Un dato importante que a mí me impresiona mucho es que en los últimos 40 años desaparecieron 60% de las especies vertebrados. 60% de los vertebrados. Ustedes se dan cuenta, cuando uno viaja y hace 2000 kilómetros, en el parabrisas no tiene ni un mosquito, ¿no? ¿Y quién va a polinizar? Ese es el mundo que no se puede resolver solamente con una aceleración de la técnica. Es un mundo donde efectivamente hace falta poder resistir a eso, diciendo, hay que tomar el tiempo. Entonces yo antes de terminar esta presentación así quería volver a tu pregunta. Tomar el tiempo, pero hay tanta urgencia, ¿no? Hay tanta miseria, hay tanta poca esperanza para mucha gente, hay tanta gente que se cae. El mundo está dividido en fortalezas y no man's land, ¿no? O sea, en las fortalezas no tiene que pasar nada. En los no man's land no importa, ¿verdad? Y efectivamente, la imagen es esa, la imagen, pero ¿qué decimos, qué pensamos cuando vemos la miseria, cuando vemos todo lo que se acumula? Entonces decimos, hay que actuar con urgencia. ¿Pero con urgencia para qué lado? ¿Con urgencia para qué lado? ¿Qué es la urgencia? A mí me parece que tenemos que asumir que la época es lo que es. Y es una época donde el horizonte tiene un núcleo oscuro que no se puede deshacer. Yo creo que sería vano tratar de prometer cualquier cosa a nadie que no sea invitar a pensar juntos, a experimentar juntos y a ver qué podría ser posible. Porque yo estoy convencido, pero no soy el único, por supuesto, de que no tenemos racionalmente, no tenemos ninguna posibilidad hoy en día de decir, por esta vía va la cosa, si seguimos esta vía, irá la cosa. Entonces eso quiere decir que de repente tenemos que poder reemplazar la esperanza, la promesa, por la alegría del actuar, por la alegría inmanente de crear, de investigar, ¿verdad? Eso efectivamente no hace un programa político, Pero me parece que a la vez es un desafío también para la política, es un desafío para el activismo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos en esta época, en vez de reproducir promesas, crear las condiciones para una experimentación que nos permita, sin ninguna promesa de qué va a pasar después, ¿verdad?, de ver cómo se puede, por empezar, parar la destrucción, así la topadora de la destrucción, y empezar a ver de forma múltiple, justamente, sin comisarios políticos, qué es lo que se experimenta en distintos lugares. Lo último que quería decir es la complejidad actual. La complejidad actual impide toda convergencia hacia una línea única
de para dónde va la justicia. Nosotros sabemos todos, que por ejemplo entre la justicia de género, la justicia social y la justicia ecológica hay contradicciones no solubles. Y hay que bancarse eso. Hay que bancarse eso. Hay que bancarse que la complejidad hace que no haya más la posibilidad de una línea, como se decía en la época, de decir, esta es la contradicción principal. Cuando vamos a resolver esta contradicción, viviendo en Francia, bueno, lo veo, por ejemplo, lo que fue en Argelia, ¿verdad? En Argelia, la descolonización, semidescolonización, siempre decía a las mujeres, y bueno, esperen que nos liberemos de los franceses y va a llegar su turno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué habla de los franceses y no habla de los argentinos? Porque hablo de lo que sé. Usted sabe, pero debe saber responderle en castellano a la gente. Porque siempre Francia, Estados Unidos, todo eso. No, yo me considero inteligente. No necesito que me traduzca una persona que venga a venir de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, son más inteligentes que nosotros. Jamás. Está bien. Está bien, por eso yo decía... Le hizo una pregunta, ¿por qué es Francia? Sí, ahora le contesto. Ahora le contesto. Resulta que... Disculpe. No hay nada que disculpar, está perfecto. Le contesto claramente. Resulta que yo... ¿Saben lo educado que es usted? Disculpe. No me ofendí para nada, no me ofendió para nada, amigo. No lo ofendí ni lo voy a... Para nada. Le pregunto, ¿por qué más Francia y todos los otros países que la Argentina? De acuerdo, ahora le contesto. Me parece que estamos acá, que somos más capacitados que los europeos. Seguramente, pero ahora le contesto. Resulta que yo estaba preso por ser combatiente del RP hace 40 años y me echaron, pero ahora le contesto. Le contesto realmente. Yo escuché su pregunta, yo le contesto. Escuche mi respuesta. Hace 40 años, por una negociación oscura entre la dictadura y los franceses, que había matado 2 monjas francesas, me encontré en Francia. Y desde ahí yo vivo allá. Entonces yo hoy propuse justamente que dividamos en 2 el tiempo. Yo cuento mi trabajo de investigación, mi trabajo que hago allá, para poder dialogar con ustedes que están acá, para que yo también pueda entender cómo se vive eso acá. ¿Entiendes? O sea, yo no pedí para nada irme para allá. Lo que pasa es que después la vida siguió, me casé, tuve hijos, y vuelvo cuando puedo, que sea un encuentro un poco en que estoy trabajando, de qué se trata, y en la segunda mitad podemos charlar, porque a mí me interesa también saber cómo se recibe eso y cómo se vive eso acá. Yo le agradezco, perdón, yo que también quiero un poco todo. Quiero agradecer la experiencia que estás contando, porque creo que lo importante acá es, en función de la experiencia y la reflexión que está teniendo, para poder pensar nosotros de Argentina, del país, de lo que sea. No, para nada mal. Está muy acertado. No hay que retirar para nada, porque estamos hablando en una conversación, estamos estudiando esa experiencia para pensar. No, vamos a hablar todo. Pero no me está diciendo a mí que yo me quedo así. No, es que es una reflexión. Estamos en una reflexión entendimos el punto de vista. No, simplemente yo creo que de forma muy diferente, lo que se está viviendo es una cosa a nivel mundial, para decirlo así. O sea que el desastre que estamos viviendo de manera muy diferente se vive, pero es un desastre a nivel mundial. Lo que estaba tratando de decir es que justamente en medio de este desastre, justamente desde lo que se llama, entre comillas, la periferia, o sea, no los países centrales, justamente capaz desde la periferia hay propuestas y prácticas que pueden ser muy interesantes. Para no tomar demasiado la palabra y dejar hablar, voy a decir una última cita nada más de Rodolfo Busch.
Rodolfo Puig en un momento dado dice, pero capaz que el estar siendo no sea solamente una cosa del indio, como él describe, ¿verdad? Capaz que el estar siendo es una cosa de toda la humanidad. Y que este modo de producción, este modo de aplastar el mundo, la vida, sea algo que afectó a todo el mundo y capaz que el estar siendo sea una propuesta universal. Y es rarísimo que use la palabra universal. A mí me parece, lo que traté de decir, me parece que justamente ese estar siendo con la fragilidad, con la solidaridad, con los no ganadores ni perdedores, sino con los que existen, me parece que esa propuesta es hoy, en medio del desastre, la única propuesta que puede tener sentido. Pero bueno, yo paso la palabra a quien quiera para que empecemos la charla. Se escucha, ¿eh? Una pregunta, pero sí me está pensando esto de cómo son los momentos y cómo habitarlos. Escucha, y por ahí en la relación cómo hacerlo de forma colectiva también para ver cómo son las situaciones o las sensaciones o todo el contexto que es actualmente y con las características que todos conocemos. Si bien la historia siempre fue o se intentó borrar o recortar, no tener un horizonte claro, también no se puede habitar y percibir el presente por esas cuestiones, no tener un futuro visible o palpable o sentido con otras personas. Y esta cuestión de los momentos, poder habitarlos, es todo un desafío, porque estamos preformateados, prefigurados, o desde los últimos 20 años, orientados a cosas individualizadas, o la cuestión de la accesibilidad a la tecnología, que hace una precariedad psíquica en cuanto a cómo es la cultura actualmente, y no podemos compartirnos de otro lado. Y el desafío es más en cuanto a lo sensible o una avanzada de ese lado, porque está todo muy, a mi mirada, tampoco no voy a decir nada del otro mundo, pero muy fragmentado y disgregado y separado. Y los momentos actuales, y post-pandemia también, que mostró toda esa fragilidad y todas esas conexiones, termina, la conclusión que saco es que son cosas muy sencillas del cotidiano y del día a día, de los contextos, que hoy se habitan de otro lado después de la pandemia quizás, pero es el desafío más grande a transformar. Y algo que por ahí, no sé si culturalmente se perdió, pero no termina siendo el común que era por ahí en otro momento, en otros lugares, en otras experiencias, y recobrar todo eso, no sé, es como, a mí me interpela en el sentido de que viendo las cuestiones de la tecnología, de la cultura, del fenómeno Milley, las cosas más sencillas, no quiero decir que se perdieron, pero son más difíciles de recobrar para poder tener un diálogo con otras personas que piensan diferentes, hacen otras cosas, tienen otras cosas, y estamos habitando un mundo muy de mierda, y eso también lo abruma un montón. Nada. Sí, capaz que, como se dice, lo que hace falta es como cambiar un poco de paradigma, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental para cambiar de paradigma es aprender a pensar un pensamiento descolonizado, es decir, un pensamiento que no piensa en términos de solución, sino de asunción, de asumir la situación, ¿verdad? A mí me parece que esa es una pista fundamental. Yo creo que cada vez que nosotros vemos un problema y lo pensamos en términos del ser, como diría Puig, o occidentales, o modernos, como se quiera, ¿no? Cada vez que vemos un problema decimos, pero ¿cuál es la solución? Me parece que estamos entrampándonos. Me parece que hay que aprender por eso yo citaba el estar siendo de Puig, hay que aprender a cómo se asume esto. Cuando yo veo, por ejemplo, en cualquier lado del mundo, cuando veo, por ejemplo, un pabellón en psiquiatría, cuando veo así esa tristeza, ese sufrimiento, si yo digo, pero ¿cómo vamos a resolver eso? Esa posición es una posición viril, conquistadora, avasalladora, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a bancárnoslas diciendo,
¿cómo asumimos esto? Yo creo que ese cambio de paradigma es realmente un paso descolonizador fundamental y que ahí sí se puede integrar la fragilidad, la dulzura, la solidaridad, porque ahí tenés tiempo, ¿se entiende? Te aseguro, no es para mí para nada un bla bla que es la buena consigna. Yo, de todo punto de vista, como investigador, como clínico, con la experiencia, que sé yo, viste, que el diablo sabrá por diablo, pero más sabe por viejo, viste. Y bueno, yo creo que realmente eso es realmente una pista fundamental. Aprender a pensar no como cómo soluciono el problema, porque hace más de un siglo y medio, por lo menos, que cada vez que solucionamos el problema, y es cada vez peor, ¿verdad? Entonces tenemos que capaz aprender a ver cómo se puede vivir con eso, lo cual no significa fatalismo, para nada. Significa que las modificaciones, los posibles, emergen de eso. Bancarse eso es complicado. Es complicado, pero yo creo que eso es un eje de cambiamiento fundamental. Sí, Miguel, te quería preguntar cuál es tu razonamiento, si se puede encontrar un sentido al margen del emergente. Un sentido de la historia, algo por decirlo. No, yo creo que hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta que por lo menos por ahora, ¿viste? O sea, yo no sé, ¿viste? O sea, nadie es profeta, ¿viste? Pero yo creo que estamos en una época donde el sentido tiene que ser encontrado en situaciones concretas, ¿verdad? Por eso yo decía, no sé si está claro como lo que quería decir cuando decía que entre la justicia de género, social y ecológica hay contradicciones sin solución. Quiere decir que hay que bancarse la conflictualidad. Hay que bancarse la conflictualidad sin esta idea de la resolución final. Yo no sé, ¿viste? Capaz que dentro de un siglo habrá que hacer totalmente otra cosa, pero si ya dentro de un siglo algunos están todavía ahí, ya estaría perfecto. Te hago una preguntita con respecto a lo que vos decías recién de las tecnologías. También, por ser una persona antigua en la Tierra, yo los paradigmas que aprendí fueron el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo como paradigmas de educación. Y ahora irrumpió el conectivismo, o sea, irrumpió la era digital. La era digital va a anular los otros procesos de desarrollo intelectual, de desarrollo humano, para presentarnos un nuevo paradigma y la construcción de un nuevo sujeto. Y lo que hace la era digital sobre niñas, niños y jóvenes, si estas nuevas juventudes obedecen a lo que tenemos hoy en las redes, o podemos oponernos a construir un nuevo mundo que no lo maneje Google, por ejemplo. Bueno, por empezar, yo como investigador trabajo por suerte, con tecnología de alto nivel, digital, etc. O sea, yo no soy tecnófobo, no pienso que la técnica es el mandinga para nada. El problema es como que uno tiene que preguntarse no qué es lo que yo puedo hacer con la técnica, sino qué es lo que la tecnología está haciendo con nosotros, ¿no? Lo que está haciendo con nosotros es un poco inquietante, ¿viste? Por ejemplo, yo te puedo decir, en realidad hay muchos, bueno, por ejemplo, lo que yo trabajé con respecto a lo que se llama la pedagogía de competencia, ¿verdad? O sea, es un modelo conectivista, por supuesto, que dice que parte de esta asimilación que se hace hace mucho tiempo entre el cerebro y la computadora. Entonces dicen, el cerebro funciona como una computadora. Eso es un biólogo francés, Jean-Pierre Changeux, que había escrito El hombre neuronal hace mucho tiempo, 50 años. Sí, entonces él dice, estamos en condiciones de eliminar la frontera que va entre lo mental y lo neural, dice él. Y lo neural funciona como una computadora, ¿se entiende? O sea que eliminar lo mental quiere decir lo mental, lo subjetivo, etcétera, etcétera, y podemos ocuparnos de los circuitos neurales que son como los circuitos cibernéticos. Bueno, yo trabajo en eso. Lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos hacia una educación utilitarista que asimila esto,
en nombre de una urgencia, de un funcionalismo, de un utilitarismo, aplastamos todas las afinidades selectivas, todas las raíces, todo lo que es diacrónico, ¿no?, en el chico, porque decimos, no tenemos tiempo, tenemos que enseñarle, tiene que aprender a aprender y aprender a olvidar lo que aprendió para aprender otra cosa. Esa es la consigna, ¿verdad? O sea, esa rapidez, esa fluidez que permite que el chico más grande pueda ser útil a varias cosas. De un punto de vista neurofisiológico, ni que hablar de un punto de vista pedopsiquiátrico, ¿no?, de un punto de vista de la psiquiatría del niño, ¿no? De un punto de vista mismo neurológico, eso es un desastre. Es un desastre porque lo que pasa es que cuando un chico aprende, dice, a mí, mi cosa es la guitarra, y toca la guitarrita y no aprende en matemáticas, ni español, ni historia. Claro, pero la guitarrita lo estructura. Una vez que el chico está estructurado, él puede aprender cosas. Pero si yo aplasto todos los enseñamientos, todas las enseñanzas no útiles, ignoro las afinidades selectivas del chico, porque no tengo tiempo, hago un chico desestructurado que tiene información, pero no conocimiento. El conocimiento es un proceso corporal, físico. Entonces, a mí me parece que estamos yendo cada vez más hacia eso. La culpa no la tienen las máquinas, la culpa la tiene un sistema económico, global, de dominación, pero las máquinas efectivamente aparecen como algo que no nos desconfiamos. ¿No? Mismo el síntoma famoso de hiperquinesia, ¿no?, el chico hiperactivo. Cuando vos ves el zócalo de feedback sináptico que tienen los chicos durante horas con los juegos electrónicos, qué sé yo, pero ¿cómo le vas a decir al chico de repente, bueno, mira, ahora cálmense, les voy a explicar algo? O sea, entonces dices, bueno, es un déficit de dopamina. Y dices, bueno, es un déficit de dopamina, pero el déficit de dopamina es reaccional a la situación de tener un zócalo muy alto de feedback e intolerancia a la frustración, ¿verdad? ¿Cómo actuamos entonces? No, ¿cómo actuamos? Es como... Asumir y actuar. Bueno, ¿cómo actúa? No, es cómico porque había un libro de Lenin que se llamaba ¿Qué hacer? Una cosa cortita. Bueno, por un lado, recién veo que están como los compañeros, como... A mí me gusta mucho que el compañero que estaba, que haya hecho esa pregunta, porque habla, digo, el otro, la otra, siempre se presentan en sonoridades. Y me gusta mucho porque esa pregunta tiene que ver con que, bueno, ¿cuántos otros saberes nuestra civilización ha dejado de lado? Por ahí no justamente a vos, digamos, pero que eso está, es un reconocimiento de que hay unos saberes que, como vos decías, han sido tan maltratados, tan oprimidos, tan dejados de lado porque no funcionaban. Que irrumpan de las maneras, digo, te quiero agradecer, digamos, eso. Y después, por ahí, a mí me gustaría, si vos podés explicar, no sé si explicar, pero compartir un poco más esta idea del asumir, que no es resignarse, ¿no? Porque veo tu pregunta, ¿qué hace? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y que el asumir, no sé, yo intuyo por tus preferencias, porque algo de lo que has escrito leí, porque por las referencias, por desde dónde estás hablando, que no tiene nada que ver con aceptemos las cosas tal cual son, como dice seamos felices, como dice la autoayuda, o no tiene que ver con eso. Entonces, por ahí nos puedes dar un ejemplo. Digo, a mí, por ejemplo, ese ejemplo de, bueno, la vejez como lo que no funciona, pero entonces, digamos, como, ¿qué es lo que no funciona en nuestra sociedad? Bueno, desde el lugar de que vos decís, ¿y qué significa asumir, no? O sea, por ejemplo, esta sociedad que te dice, bueno, vos hasta tenés que procesar el duelo, hasta el duelo, ¿no? En esto de la aceleración de los tiempos, bueno, tenés que procesarlo, tenés que encajarlo, lo tenés que pasar. ¿Qué es asumir, no? O sea, por ahí, no sé, si te dan ganas. Claro, los saberes, es cierto que frente al profesor que habla, hay la actitud de decir, bueno, pero este se cree que lo sabe todo y yo, ¿no? Y eso provoca a uno decir, bueno, pero y yo, lo que viví, yo mi experiencia. Durante muchos siglos, el y yo fue considerado como
desobediente, a educar, ¿verdad? Porque no venía al cuadro, el y yo. Vos tenías que aprender. Acá hubo una experiencia, tampoco repertoriada, pero fue en 1880, cuando empezaba a partir, estaba el Estado-Nación, etc. Había jóvenes porteños progresistas que iban a alfabetizar gente del interior. Y se encontraban en general con la respuesta, ellos decían, no, yo no quiero que me alfabeticen. Entonces le decían, bueno, pero si te alfabetizás, cuando va a venir el macaneador del pueblo a contarte cosas, vos vas a entender. Y entonces la respuesta era, más o menos siempre, no, si yo me alfabetizo, ahí sí que el macaneador del pueblo me va a entrampar. Porque lo que pasa es que nadie se come el saber sin comerse también, sin quererlo, la estructura de poder. Entonces es cierto, claro, que decir, pero, y yo, espera, vos lo que estás hablando también, pero, y yo, o nosotros, ¿no? Bueno, ese yo de nosotros, descolonizador, hoy en día está aplastado por la nueva colonización, que es la colonización algorítmica del todo cuantitativo. Eso es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que en todas las dimensiones de la existencia estamos convencidos de que todo es algoritmo, que todo se puede modelizar, ¿verdad? Y claro, no es extraño porque frente a una sociedad que tiene miedo del futuro, delegar las funciones en la máquina que calcula, bueno, la resistencia pasa por encontrar todo lo que no es calculable, todo lo que es experiencia, todo lo que no se puede representar, ¿verdad? Ahí aparecen los saberes aplastados, ahí aparece la experiencia, ¿verdad? Es ahí donde efectivamente hoy en día hay una normopatía. Hay gente que son tan normales que sufren muchísimo, ¿verdad? O sea, sí, ser muy normal hoy en día es un gran sufrimiento porque es una carrera permanente. Bueno, entonces, en ese sentido, asumir significa poco a poco crear las condiciones grupales, familiares, individuales, ¿no? De no caer en esa tentación de funcionar para que se pare la angustia, ¿verdad? O sea, tratar de parar un poco esa maquinita, ¿no?, de la angustia, no creerse que si uno para se va a caer, porque en realidad si uno no para se va a caer. Había una vieja película de Pink Floyd que mostraba a todos los alumnos que iban hacia la máquina a picar la carne, ¿no? Y efectivamente hay que tratar justamente de tirarse de lado, tirarse un poco de lado. Tirarse de lado significa la experiencia de con los chicos, tomar el tiempo, con los chicos estar claro de que no es lo mismo la información que el conocimiento, ¿verdad? Yo puedo dar una experiencia concreta así, pero puedo dar lo que para mí es concreto como investigador. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para tratar de entender por qué la información que llega a la conciencia no solamente no provoca el acto, sino que inhibe el acto. Ustedes se dan cuenta de la sorpresa, como de darse cuenta de que la información, que nosotros estamos convencidos que hay que estar informado para actuar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que neurofisiológicamente, para nada, la información inhibe el actuar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la información llega a la conciencia, pero no hace eco en mi experiencia. Más estamos atrás de la maquinita, detrás de la pantalla, menos experiencia tenemos, más es una fabricación de la impotencia, ¿se entiende? Entonces, asumir significa ¿qué? Asumir significa volver a los cuerpos, volver a la experiencia, valorar los saberes no dominantes, ¿verdad? Valorar la experiencia, pero valorar la experiencia no porque somos buenos, sino porque el conocimiento necesita de cuerpos que experimentan cosas. Y nosotros tenemos que ver, o sea, la revolución cibernética hace que entre 80 y 90% de nuestros saberes son todos saberes indirectos que nos llegan a la conciencia sin ninguna experiencia. Más aún, cada vez más se penaliza el deseo de experiencia, porque es muy oscuro, muy... Por eso yo les aseguro, yo estoy dando allá,
no me animo a nombrar el país. Por otro lado, ¿no? Estoy dando un seminario sobre Rodolfo Puig, ¿no? Porque Rodolfo Puig, que no era para nada el mismo palo que yo, pero para nada, ¿verdad? Había sido amigo de Asdrúbal Santucho, eso, bueno, quería un lazo, pero en realidad no era para nada el mismo palo, ¿no? Porque nosotros no entendíamos eso, ¿verdad? No es ninguna autocrítica revisionista, no lo entendíamos. Rodolfo dice, en los pueblos, en las poblaciones indias, Gede, ahí el Gedor, ¿no? Gede, o sea que es Gede, dice. Y hace el elogio de la barbarie, ¿se imagina? Civilización o barbarie, barbarie, dice, ¿no? O sea, él va a reivindicar ese saber estar que rechaza de ser traducido, porque al ser traducido es traicionado, digo eso al lado de mi traductor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. Lo que puedo decir es que asumir significa volver a tomar el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Y cada uno en sus experiencias concretas, los padres, los educadores, los responsables sociales, políticos, ¿verdad? Los médicos, o sea, tomar su tiempo. Hoy en día en medicina, te contaba el otro día, acá es poco, pero por allá, en los hospitales hay terminales de Big Data, ¿no? De banca de datos. Entonces resulta que vos agarrás y le haces las preguntas al paciente que tenés en la grilla, ¿no? Vos no le preguntás nada de lo que se te ocurre a vos le preguntás lo que dice la grilla. Y el paciente, todo lo que responda que no va en la grilla, no importa. Y entonces eso va a la terminal de datos, ¿verdad? Al banca de datos, al Big Data, vuelve y tiene el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, si vos agarrás y hacés como los viejos torros, vos decís, a mí me parece que, ¿no? Y el paciente se te muere, estás hasta las bolas. Si vos agarrás y seguís el diagnóstico de Big Data y el paciente se muere, es la culpa de nadie. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nos ausentamos cada vez más de la situación y de la realidad. ¿Se entiende? Absolutamente, porque el espíritu de comunidad, que es pura experiencia, es pura solidaridad, es pura vivir acá cuerpos, queda invalidado. ¿Verdad? Bueno, yo repito, no es para nada un manifiesto antitecnología. Lo que pasa es que tenemos que domar a la tecnología. Porque la tecnología es una potencia enorme, ofrecida a una humanidad que tiene mucho miedo y que no pedimos otra cosa que alguien se ocupe. Nadie hoy en día piensa simplemente en nivel de macroeconomía. ¿Quién decide nada hoy en día en macroeconomía? Nadie decide nada. Son datos que van y que vienen y los humanos son segmentos dentro de la maquinaria, ¿no? O sea, sí, no vamos en Miguel, una pregunta. De asumir, al contrario. Me parece, sinceramente, te digo, que cuando nosotros nos encontramos acá y que decimos, está pasando algo, pasará, no pasará, y bueno, son pasos, ¿viste? De decir, yo voy a ver, o sea, son pasos de ese asumir, ¿verdad? Cambiar el paradigma no es algo que se haga de golpe, porrazo, por decreto. Es como una acumulación, es abrirse, amistosamente abrirse como para ver, ¿hay algo por ese lado o no? No pregunto. No, lo que te quería preguntar, Miguel, si no existe la posibilidad de una mutación cognitiva, y si vos crees o no que si la mente alfabética está en crisis o no. Bueno, mutación, si hablamos de mutación desde el punto de vista clásico, genético, yo no creo que estemos en el borde de una mutación, ¿verdad? O sea, lo que sí pasa es que todo lo que es epigenético también es hereditario. Entonces estamos en un cambio fundamental, ¿no? O sea, para decirlo de una manera más sencilla, el cerebro humano funciona como una enciclopedia, o sea que una palabra atrás de otra, un concepto atrás de otro. Lo digital es como un diccionario, ¿no? O sea, uno así una especie de... Lo que se rompe son todos los
procesos de continuidad, todos los procesos de complexificación, ¿no? Y eso, en todo caso, es una mutación, ya mismo si no es una mutación en el sentido genético, ¿no? No, pero me refería a una mutación epistemológica, así, filosófica, ¿no? Pues si uno tiene una modificación de esa naturaleza. Y bueno, sí, y no nos damos cuenta a qué punto, porque lo que pasa es que vos imaginate que cuando los chicos en Estados Unidos, disculpen, pero en Estados Unidos no escriben más con la mano, resulta que escribir con la mano implica un nivel de comprensión diferente, ¿verdad? O sea que escribir con la mano no es simplemente escribir con la mano. Escribir con la mano significa que vos estás escribiendo, estás pensando. Cuando los chicos no escriben más con la mano, también piensan de otra manera. ¿Se entiende? Hay una simplificación del pensamiento que en ese caso sí, hay una simplificación funcionalista, ¿no? Donde son como, se crean más arcos reflejos. ¿Es eso un poco lo que decías? No sé si... Sí, no, yo no me refería a llevarlo a la parte específicamente médica ni de funcionamiento de esa naturaleza, sino al aspecto, lo que observo es que las nuevas generaciones se apartan de la mente alfabética, que me gustaría saber qué es lo que, si la mente alfabética tiene un límite, yo creo que sí, que ha llegado a un límite, entonces veo en las nuevas generaciones una forma de conocimiento distinta, cómo captan la realidad. En una palabra, una cosa que venía conversando un poco con Pedro, muchos jóvenes se apartan de la realidad como elemento de lenguaje para irse un poco más hacia lo real de Lacan. Eso. Bueno, no sé si esta vez entendí un poco. Bueno, me parece efectivamente que hay como una especie de achatamiento de la metáfora hacia un código, ¿no? Y eso es una pérdida de sentido, de complejidad, ¿no? O sea, no sé si esta vez la pifié, bueno, después ya hablamos otro punto, pero me parece que sí, que hay epistemológicamente una especie de achatamiento, ¿no? De la complejidad metafórica, del lenguaje, que el sentido emerge de una manera, con un lado aleatorio, etcétera, hacia una cosa más que tiene que ver con el código, ¿no? Con achatamiento. Yo me siento muy tonta. Quiero que me ayuden. No, que a mí sí me siento militonta porque nada, como que por momentos creo que exagero en el futuro, en el mañana, y por momentos al revés, todo lo contrario. Entonces, otra vez la pregunta del actual, ¿no? Yo te digo, en un ejemplo concreto, un poco histórico, ¿no? Que algunos acá habrán compartido. Yo veo el mundo actual, un poco la situación actual, como lo que nos pasó a muchos en la cárcel en los años 70, después del golpe. Resulta que en un momento dado, la tarea principal de la cárcel, que era fugarse, no era más posible, ¿no? Y llegó la orden, se acabaron todos los planes de fuga. Y yo, que tenía responsabilidad de esos lazos con lo que venía, tuve que informar a muchos compañeros en la cárcel de la Resistencia del Chaco, donde era el horror total con Margarita Belén. Yo tuve que informar a los compañeros, bueno, miren, ahora no hay más plan de fuga. No es que no nos fugábamos tanto tampoco, pero el plan de fuga era como la cosa se pasa afuera. Y yo tuve que informar a los compañeros, miren, ahora la cosa se pasa adentro, ¿no? Se pasa adentro y, bueno, no hay más afuera. Y ahí se abrieron un montón de posibilidades de desarrollar solidaridades, actividades, educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente el hecho de decir, estamos acá, pero estar acá no es lo mismo, como diría ser derecho que traidor, no es lo mismo destruirse, morirse de miedo, volverse loco, ¿verdad? Que
educarse, cambiar información, ¿se entiende? Se transformó, a veces mismo con lenguaje Morse, con la cárcel era un gruyer lleno de canutitos, ¿verdad? De distintas maneras se transformó eso en un lugar de vida, ¿verdad? Donde efectivamente era la idea de estar de pie, ¿verdad? Muchos no salieron, pero yo estoy seguro de que no era lo mismo estar de pie, existir, vivir ahí adentro, asumir esa realidad, poniendo entre paréntesis el después. Había que poder poner entre paréntesis el después. Yo realmente pienso que es así como hoy tenemos que poder vivir. Tenemos que poder, entre paréntesis, el después, o sea, la famosa solución. Y decir, acá, en esta situación, en lo que vos decías, el aquí y ahora que se abre, ¿verdad? O sea, yo creo que estamos en una época, en un momento histórico donde tenemos que asumir la inmanencia de la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? No para mañana, pasado mañana, no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana. Pero ¿qué hay que hacer acá? Es un momento donde lo que se abre es la inmanencia, o sea, la actualidad. Pero la verdad es que ese momento es un momento de una gran alegría cuando se puede abrir la inmanencia. La verdad que es un momento donde hay solidaridad, inventividad, donde realmente uno se libera del profeta que prometía y que exigía disciplina. Yo creo que la época es muy delicada, que es oscura, que es una época jodida, pero que es una época donde la única posibilidad de realmente asumirla, de ser libre y capaz de participar a evitar el desastre, es de decir, estamos acá y ¿qué hacemos estando acá? ¿Verdad? Yo creo sinceramente que así yo leí también Rodolfo Kusch, así trato de actuar y de ordenarme, ¿verdad? Y pienso que eso es una cosa muy, muy importante. Hacer política, práctica, clínica, todo diciendo estamos acá. Porque resulta que Louis Pasteur, ¿no? Él tenía una frase que es muy famosa que dice, yo no te pregunto de qué raza vos pertenecés, a qué religión vos pertenecés, vos sufrís, vos me pertenecés, yo te aliviaré. Es la frase de la vanguardia. ¿Ves? Vos sufrís de ignorancia, de injusticia, ¿verdad? Me perteneces, yo te aliviaré. No hay más nadie que diga yo te aliviaré. Entonces, eso puede ser difícil abancárselo, pero es una emancipación, es una liberación. Porque ese amo liberador es justamente el amo que dice cómo se debe ser. Y esto, la verdad que no es para buscarle el buen lado al desastre. Esto es realmente un muy buen lado, porque abre la posibilidad a crear, a inventar, y en forma conflictiva. O sea, no se trata de, no hay más comisario político, hay posibilidad de inventar diferentes cosas. Entonces sí, hay que bancársela. El ejemplo que yo doy puede parecer ridículo cuando comparo con la cárcel, porque bueno, efectivamente, pero quiero decir, tenemos que aprender a poner entre paréntesis lo que va a pasar. Tenemos tiempo para una pregunta o un comentario más. Lamentablemente está muy interesante, pero vamos a ir cerrando. Sí, Miguel. Volviendo sobre la mutación epistemológica, sobre el achatamiento, hay un tema recurrente con Rita en nuestras conversaciones matinales, que tiene que ver con la invasión del lenguaje oral y escrito, que está usando abreviaturas cada vez más, que además constituyen, cuando son específicas en un área, una manera de excluir, de generar secta, porque vos no vas a entender las iniciales que pueblan una historia clínica si no sos médico de ese lugar y conveniste esas abreviaturas. Y eso está invadiendo los titulares de los diarios, las conversaciones, la gente cada vez habla más en jerga. Y yo te quiero preguntar si vos pensás que está relacionado con esto, si no solo se pierde la metáfora, últimamente se está perdiendo el lenguaje. La palabra, ¿no? La palabra. La palabra.
Sí, porque la palabra es lo que toma tiempo, la palabra es lo que es ambiguo, la palabra es lo que tiene oscuridad, la palabra es lo que gere, ¿no? O sea, es lo que tiene un núcleo de deseo, algo que vos sabés que vos podés hablar, pero siempre serán perifrases de una frase que no existe, ¿verdad? El lenguaje es eso, son un montón de perifrases de una frase que no existe. Acá de lo que se trata es de decir la frase que existe. Entonces son etiquetas, no son más palabras, ¿no? La resistencia pasa por eso, y una vez más, tomar el tiempo del tiempo. O sea, nadie tiene que creerse que estamos en una época donde el tiempo se acelera. El tiempo ni se acelera ni se desacelera. El tiempo es absolutamente relativo, no es el tiempo del reloj tampoco, ¿verdad? Un minuto en el altiplano no dura el mismo tiempo que un minuto en el llano, ¿verdad? O sea, eso en realidad, lo del tiempo es muy relativo. Lo que hay que hacer es tomar el tiempo de tiempo. Bueno, primero agradecerle por compartir sus conocimientos y experiencia, y tomando un poco todo lo que está hablando, pudimos dialogar con el señor que hizo la pregunta, y bueno, pedí contarlo porque forma parte de esto también. El hombre no sabía de qué se trataba lo que estábamos haciendo. Primero reaccionó no de la mejor manera, pero cuando nos permitió explicarle de qué se trata todo esto y desde dónde viene, de una comisión interministerial, nos enteramos que él formó parte de esta institución con su familia en uno de los momentos más complejos. Entonces le explicamos que justamente nunca más de eso, abrir las puertas, traer nuevos conocimientos. A mí me preguntaba, ¿pero vos sabés? ¿Vos trabajaste acá? No, al contrario. Quiero que ustedes me expliquen. Bueno, y así se fue dando. Conclusión, está con el director del hospital, dialogando para hacer cosas, así que hay que escuchar y se puede construir. No solamente está perfecto, sino que justamente la normopatía se caracteriza por creerse uno que siempre sabe a dónde está y para qué. Y hay que aceptar de que no, que en realidad no hay que creerse demasiado que uno sabe a dónde está y para qué. Porque si uno siempre sabe dónde está y para qué, no está nunca en ningún lado. Por eso no me molestó. Bueno, le queremos agradecer especialmente al Centro Cultural Virtual Sin Fondo, a Rita Cortese, a Miguel y a todos las presentes por haber compartido este espacio aquí en este lugar, en el Hospital Alejandro Korn. Así que muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro.